Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión, vamos a analizar los temas nacionales e internacionales que son noticias. Permítanos su compañía. Hace 8 años comenzó y se terminó la Marcha Verde. Así como ustedes lo oyen. La nueva cédula de identidad y electoral está siendo promovida por la Junta Central Electoral. Y qué bueno la labor que están haciendo. Ya está lista para ser renovada. Vamos a dar los detalles sobre este movimiento de la Junta Central Electoral. Hay una campaña de descrédito abierta, ay Dios mío, contra funcionarios del gobierno, contra personas y todo parece estar enquistado desde lo interno y hacia lo externo y del externo hacia lo interno, estamentos mediáticos, una maraña impresionante. Impresionante. En Fitur ya arrancó la Feria Internacional de Turismo con una serie de anuncios de República Dominicana, perspectivas muy halagüeñas para este 2025 y el futuro inmediato en el mundo del turismo. Donald Trump entró por todo lo alto. Eso es decretos y decretos, barriendo prácticamente lo que hizo las medidas principales de Joe Biden e imponiendo su sello en lo que es su administración, que se inició el lunes pasado, 20 de enero. Mi columna de esta semana, en Oye País, analizo el tema del Código Penal y las declaraciones del senador Ramón Rogelio Henao sobre la injerencia en la aprobación de ese código. Reflexión de una vergonzosa genuflexión. Estos y otros detalles después de la pausa. Inició hoy la Feria Internacional de Turismo Fitur, la primera gran feria del turismo y una de las más importantes a nivel global, a la que está prevista asistan unas 250,000 personas. En esta feria, República Dominicana tiene como objetivo duplicar su número de turistas hasta alcanzar los 20 millones de visitantes en los próximos años, con una apuesta por la diversidad de destinos, explicó el ministro de Turismo del país, David Collado. Collado asistió a la Feria Internacional de Turismo Fitur de Madrid, una de las más importantes del mundo, con el objetivo de demostrar que su país no es solo sol y playa, sino que ofrece también turismo deportivo, cultural, histórico y gastronómico. La Junta Central Electoral invertirá unos 2,000 millones de pesos para imprimir 8 millones de cédulas con un nuevo formato en 2025. Así lo dijo el presidente de esa entidad, Román Jaques Liranzo, quien mencionó que para esto el órgano electoral tendrá que ajustar sus finanzas. En ese sentido, Jaques Liranzo manifestó que el presupuesto para la nueva cédula no se entregará todo de una vez. Ante los debates surgidos por la figura de las candidaturas independientes, habilitada mediante sentencia por el Tribunal Constitucional, Participación Ciudadana propone que la Junta Central Electoral someta al Congreso Nacional un proyecto de ley previa consulta con los partidos políticos y la ciudadanía que permita su regulación. Al justificar su propuesta señaló que el requisito creado por la sentencia de que para que una candidatura independiente pueda ser aceptada deberá reunir el apoyo de electores que representen por lo menos un 2% del total de votos válidos emitidos en las últimas elecciones en la demarcación electoral en la que competirá. Puede ayudar a evitar inscripciones masivas de candidaturas, pero a su vez genera el riesgo de que éstas
solo puedan ser perseguidas por personas con recursos económicos, especialmente aquellas que manejan dinero sucio. El Departamento de Justicia estadounidense ordenó a fiscales federales investigar a todo funcionario local o estatal que obstruya la aplicación intensificada de leyes migratorias bajo la administración del presidente Donald Trump, según un memorándum enviado a todo el personal y obtenido por prensa asociada. El memorándum, escrito por Emil Boyce, el subsecretario de Justicia en funciones, añadió que el departamento regresará a la práctica de acusar a un procesado con el cargo más severo que puede demostrar, una posición común de departamentos dirigidos por republicanos con la intención de despojar a los fiscales de la opción de acusar a un individuo con un cargo menor. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció hoy que ya inició formalmente el diálogo con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ayer hablaron por teléfono el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado Marco Rubio. Iniciaron ya las conversaciones. Fue muy buena conversación, muy cordial, señaló la mandataria en conferencia de prensa. Ambos funcionarios, agregó, abordaron los temas de migración y seguridad que forman parte de la agenda compartida entre México y Estados Unidos. Una importante tormenta invernal que azotó Texas y cubrió la costa norte del Golfo de México con nevadas récords se desplazó dejando fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada en la parte de la franja nororiental de Florida, Georgia y el este de las Carolinas. Entre las áreas bajo alerta meteorológica había grandes ciudades como Jacksonville en Florida, que se esperaba recibiera nieve, aguanieve y acumulación de hielo hasta este miércoles. El aeropuerto internacional de Jacksonville cerró debido al clima de este martes por la noche y anunció que planeaba reabrir a partir del mediodía de este miércoles. Las escuelas cancelaron clases y las oficinas gubernamentales estuvieron cerradas hoy. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Hace 8 años, el 22 de enero específicamente, del 2017, arrancó en República Dominicana un movimiento que se perfilaba como un movimiento social importante y trascendente en la vida política, económica y social de República Dominicana. Como los convocados le pidieron que fueran con un distintivo verde, se le llamó la Marcha Verde. La Marcha Verde surgió luego que los Estados Unidos hicieran una serie de denuncias sobre acciones de corrupción provocadas por la empresa Barrigol, por la empresa Odebrecht de construcción, que tenía varias obras asignadas en República Dominicana. En los Estados Unidos hubo una investigación y en diciembre del 2016 se dio a la luz pública en los Estados Unidos el fruto de esta investigación. En 12 países de América Latina y 11 de América Latina y uno de África, habían estado involucrados en un entramado de corrupción propiciado por la compañía Odebrecht, que estaba siendo investigada y bajo juicio en Brasil a través del caso que se llamó Lava Jato,
con el juez Moro, que había desmontado toda una estructura de pago de sobornos para obtener contratos. Odebrecht está tipificada como una de las empresas constructoras más fuertes, más de primera línea, de las principales constructoras del mundo, incluso con muchos contratos en Estados Unidos. En República Dominicana tenía una decena de contratos. Entre ellos fueron de los constructores lo que hicieron el paquete de construcción de Punta Catalina. Porque ¿cómo operaba Odebrecht? Odebrecht venía, identificaba el proyecto, el gobierno le decía, los gobiernos le decían que tenían un proyecto X o Z, que querían hacer una carretera, una presa, que querían hacer tal o cual cosa, una planta eléctrica, por ejemplo, el caso de Punta Catalina. Odebrecht hacía todo el diseño, todo el cálculo económico y era el contrato de llave en mano. ¿Qué hacía Odebrecht? Odebrecht negociaba la búsqueda de la financiación o del financiamiento de ese proyecto, conseguía el proyecto, cobraba su construcción, su operación, y el país iba pagando entonces a el emisor de los fondos a través de un crédito con responsabilidad soberana del país. El país pagaba entonces esa obra. Odebrecht dijo que en República Dominicana había invertido unos 92 millones de dólares en sobornos para conseguir los contratos que tenía. Es una práctica que usaba Odebrecht y ellos se autoincriminaron, confesaron que lo habían hecho así. En total ellos emitieron unos sobornos por unos 400 y tantos millones de pesos en América Latina, Estados Unidos y África para una serie de contratos. En República Dominicana admitieron 92 millones de dólares. En un juicio abreviado, con esa admisión se aplicó la ley de que debían pagar el duplo multa por esa infracción que habían cometido, lo cual habían hecho también en Estados Unidos. En Estados Unidos pagaron una multa multimillonaria, se limpió su expediente y Odebrecht se está construyendo en Estados Unidos después de eso igual. Pero en República Dominicana la admisión de 92 millones de dólares en sobornos y este escándalo que llegó a América Latina, a la generalidad de los países de América Latina, salpicando gobiernos y funcionarios, legisladores. Esto provocó una gran reacción en República Dominicana, que venía ya adoleciendo de una serie de denuncias sobre corrupción que cada vez era peor en los gobiernos que comenzaron en el 2000, en este siglo. Y eso provocó que desde un programa de radio se comenzó a motivar con las denuncias de este caso a hacer una marcha para mostrar la inconformidad de la sociedad por este caso de soborno y de corrupción. Y se convocó para el día 22 de enero del 2017, un mes y pico después que se hiciera la denuncia en los Estados Unidos sobre los sobornos y la corrupción de Odebrecht. Y en República Dominicana se dio un fenómeno de que ese domingo 22 de enero se desbordó la capital y partes del interior incluso, y se concentraron en la avenida 27 de febrero miles de personas con algún distintivo verde. Pero lo interesante de este caso es que había mucha gente de clase media y hasta de clase alta participando en esta marcha contra la corrupción, contra el soborno. Llenaron la 27 de febrero, bajaron por la 30 de marzo y Doctor Delgado y llegaron al Parque Independencia. Allí hicieron 2 o 3 discursos y
y ya. Pero eso quedó prendido como una estructura de protesta contra la corrupción. Y la Marcha Verde, consecutivamente, ya comenzaron a emitir notas de prensa, declaraciones y todo esto, y fue un gran boom social de lucha contra la corrupción. Convocaron una segunda marcha en lo que iba creciendo la ola del tema Odebrecht y de las investigaciones, que llevó en el mes de mayo a agarrar a una docena, 15 personas, incluso funcionarios de gobierno, exfuncionarios, dirigentes políticos y todo eso, y acusarlos de haber participado en este soborno, en este acto de corrupción de Odebrecht. Pero la mano política vio esto un filón, tanta gente, un bien común, y comenzaron los políticos a meterse y a tratar de captar y de monopolizar, de controlar este movimiento cívico para sus fines políticos. Y ahí comenzó la contaminación de Marcha Verde, que de los principales que estaba en Marcha Verde era Participación Ciudadana, que reunía personalidades de diferentes estratos, y hasta ahí iba bien, y era como una voz de denuncias sobre actos irregulares en la administración pública, entre otras cosas. Los políticos contaminaron Marcha Verde y la convirtieron en un ente político con miras y preferencias electorales, de control del poder. Y en una de esas marchas, varios de esos ocurrentes de Marcha Verde, donde habían algunos dirigentes políticos, los sacaron a ellos también, vestidos de presos y con barrotes, y pidiendo que fueran a la cárcel y que fueran encarcelados, también acusados de corrupción. Y los políticos se metieron en miedo, y la gente de Marcha Verde entonces comenzó ese pugilato, y así se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando. La gente menos metiéndose en ese lío donde ya estaban los políticos metidos, políticos que señalaban también, y todo esto. Y fueron desmontando ese movimiento. Ellos mismos se autodesmontaron como movimiento capaz. Hacían 2 o 3 que seguían voceando y vociferando, y algunos por contener la dirección de ese movimiento, pero se fue apagando, se fue cocinando en su propia salsa, como se dice. Así pasó con Marcha Verde y se fue extinguiendo. Después de eso, Marcha Verde, en el transcurso de eso, como se acusaba la administración del momento, encabezada por el PLD, de los actos de corrupción principalmente, Marcha Verde hizo causa común con la oposición, como hizo Participación Ciudadana y otras organizaciones de la sociedad civil. Causa con la oposición contra el gobierno de turno, hicieron campaña y frustraron uno de los elementos importantes para que triunfara la oposición, el PRM en este caso, en las elecciones del 2020. Y como premio, no poca gente de esa Marcha Verde, de esa Participación Ciudadana y organismos de la sociedad civil, fueron premiados con puestos en el gobierno, en el estamento público. Y ya Marcha Verde, 8 años después, lo que fue un gran movimiento social que pudo haberse convertido en un muro de contención contra la corrupción del gobierno. No estoy hablando de este gobierno, ni de la corrupción de gobierno. Se diluyó porque sus propios auspiciantes y cabezas visibles lo mataron. Sirvió para muchos figureos, y usted veía personalidades y artistas y periodistas y profesionales y qué sé yo qué cosa, metidos, vestido de verde y vociferando cosas, porque fueron 15 minutos de gloria. Para mucha gente
opaca muchas veces, que tenía participación pública, pero opaca porque no llegaba más allá de la vocinglería, y aprovecharon esa coyuntura y murieron con esa coyuntura. Hoy muchos se metieron a candidatos en partidos políticos en las elecciones pasadas, y en aquellas elecciones también, las elecciones del 20, otros consiguieron cargos en el gobierno, otros siguen pululando en organismos de la sociedad civil, de las ONGs, pero también de esos grupos de presión que surgen cada cierto tiempo, precisamente para buscar esos 15 minutos de gloria o sacar provecho político o personal. Paz a los restos de Marcha Verde. Miren, la Junta Central Electoral está involucrada en llevar a cabo todo un proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral. Y tiene un sentido porque la cédula venció. Venció en el 2024, está vencida ya, una cédula para 4 años, y se ha hecho una licitación el día 25 de febrero. Se va a sacar los sobres para determinar quiénes ganan la licitación para la renovación a nivel nacional de la cédula de todos los ciudadanos que tengan más de 18 años. En el interín, la Junta Central Electoral se está reuniendo con la alta dirigencia política, visitándolos en sus oficinas, en sus instalaciones partidarias, y de otros estamentos de la sociedad nacional, llevándole el proyecto. Esto es lo que nosotros planteamos: hacer esta cédula que esté libre, por así decirlo, de falsificaciones, de contaminación, que sea lo más creíble, un documento fuerte para los procesos de identificación de la persona y de las elecciones, de los procesos electorales. Y qué bueno que la Junta está en esto, igual que como está la gente de pasaporte, que están anunciando ya para mediados de este año poner en circulación los primeros pasaportes biométricos, una tecnología que le da confiabilidad, fortaleza al documento, de evitar ser falsificado, de ser violado, de ser violentado. Y este es uno de los requisitos que están pidiendo los principales países del mundo, entre ellos los países europeos, para la entrada de los ciudadanos de los países. Deben tener un pasaporte de esta naturaleza, que son garantía de que son documentos auténticos, reales y que obedecen a la realidad de la persona que lo porta. Pues la cédula parece que ya este año definitivamente será la renovación de la cédula de identidad electoral. Se hablan de unos 2.000 millones de pesos que costaría el proceso, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo. En estos días, uno ha visto unas campañas de descrédito que vuelven a aflorar contra determinados funcionarios. Eso parece ser. En la época de Balaguer, por ejemplo, cuando venía el 27 de febrero, el 16 de agosto, le metían una campaña a muchísimos funcionarios en la policía, en el ejército, en los organismos donde el presidente nombra por decreto a sus incumbentes, como una forma de desacreditar gestiones o personas para que sean relevados porque otros quieren esos cargos. Y esto parece que está pasando nueva vez, pero que se junta con rencillas personales que involucran funcionarios de departamentos X o Z versus otros funcionarios de otros departamentos que quieren esa posición o que quieren destutanar a esa persona para poner gentes de ellos. Usted quiera de las dos. Y así hemos visto cómo salen
en las redes sociales principalmente, pero en forma mediática, esas campañas groseras que se ve a leguas, que son orquestadas, tratando de darle forma a veces periodística, mediática, de investigación, donde se reúne la verdad con la mentira y se arman unas tramas y se arman unas marañas que usted termina sabiendo, entendiendo que no sabe lo que es verdad y lo que es mentira, pero te tejen al final, desde el principio y hasta el final, toda una historia que compagina con acciones malsanas del funcionario o el departamento que quieren atacar. La OPTI, que dirige Bartolomé Pujars, un hombre que viene de la Marcha Verde y que son de las personas que ha estado en este gobierno desde casi que se inició este gobierno del PRM, es blanco de esas campañas. El incumbente Bartolomé Pujars dio a conocer, como debía dar a conocer, y subió a su portal de su organización, operaciones que hace, entre ellas el alquiler de locales, porque no tienen locales propios, y están en la capital en varios puntos, y en el interior, en varios puntos del interior, dentro de sus operaciones oficiales. Han tomado esto para decir, la mayoría de esos contratos vienen incluso de anterior, pero para tratar de ligar aspectos de corrupción, de que no están bien concebidos, de que violentan las leyes y todo esto, pero es con un propósito determinado contra el funcionario y contra el departamento. Gente tirándole, que tiene techo de cristal, tirando piedras y peñones. Pero hay que ser valiente, pero eso pasa dentro de la misma estructura de gobierno, para colmo. Y usan outsiders enquistados en la comunicación, en esta nueva comunicación que tenemos en República Dominicana, principalmente por las redes, donde aplican aquello que difama, que algo queda. Bartolomé Pujars y la OPTI han explicado hasta la saciedad, estas operaciones. Esta semana pasada publicaron un comunicado de esto pasó así, de una nueva operación que han hecho en Punta Cana para expandir y para hacer más efectivos los trabajos para lo que está designado el organismo. Entre esas patas de los caballos se quieren llevar también y han involucrado en esta versión contra Bartolomé Pujars y la OPTI a Carlos Bonilla. Ministro de Vivienda, que ha presentado resultados impresionantes en su gestión de los primeros 4 años y que se ve como una persona de la confianza del presidente de la República, de Luis Abinader. Y buscan la forma de torpedearlo porque se dice que hay quienes quieren esa posición. Que hay también rebatiñas internas de celos internos en la propia administración pública. Entonces, disparan a Bartolomé Pujars, involucran a Carlos Bonilla y tratan de matar 2 pájaros de un tiro. Yo no sé si los que cobran por estas campañas dan un 2 por 1. Pues a lo mejor dan un descuento. En vez de 2 campañas, también reúnen 2 campañas en una y dicen, bueno, le damos un descuento, quizás un 20, un 30%. Vaya usted a ver. Porque en esto todo está involucrado: dinero, poder, promesas, negocios.
Los negocios que le atribuyen a quienes difaman, critican, que ponen en la calle del medio, son los negocios que están haciendo para tratar de sacarlos. Vaya usted a ver a dónde hemos llegado. Y tanto que hablamos de la corrupción del pasado, que la hubo y que debe ser enfrentada como con todas las consecuencias, no cabe dudas, pero vemos que los que están en este momento no son San Valentín ni santos de altares que no se mueven. Haciéndole un daño terrible a su propio gobierno, haciéndole un daño terrible a la credibilidad del partido en el poder, haciéndole un daño terrible a las personas a quienes se enfrentan y adversan, escudándose por debajo de investigaciones periodísticas a los que los periódicos y los medios tienen el derecho. Y los funcionarios tienen la obligación de responder. Pero son campañitas, entonces usted ve que publican, cuando a ellos les toca, son impolutos y santos, porque entonces, esos que están en esas campañas, salen, no, yo no fui, mira esto y aquello. Y entonces tratan de desacreditar a quienes realmente en un momento determinado hacen cuestionamientos que deben ser respondidos pura y simplemente con los hechos, como ha hecho, por ejemplo, Bartolomé Pujals en este caso. Los otros se escudan en la descalificación de quienes escriben algo o dicen algo porque ellos son impolutos. Los demás son perversos. Y le hacen esa campaña donde media dinero, donde media poder y donde quien da y recibe son tan iguales. Hasta de delincuentes, diría yo. De los epítetos y calificativos que quieren darles a quienes va dirigido sus críticas y sus ataques y sus demandas. Estamos viviendo uno de esos episodios en República Dominicana, señores, donde yo no me avergüenzo de ser periodista, pero me avergüenzo de algunos que se atreven a decirme colegas. Y eso mismo debe estar pasando en las estructuras políticas y oficiales que están viviendo este desborde de insensatez y de algo que prefiero no decir, por respeto a ustedes. Pero están ahí. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe lo que está pasando. Están en Fitur una gran cantidad de empresarios dominicanos, funcionarios del gobierno, ejecutivos de prensa. Fitur 2025, que promete ser este año, nueva vez, un centro de información, de explicación, donde se expresen las bondades del turismo de República Dominicana, las bondades del país, y donde se pongan en discusión sobre la mesa de las ofertas, destinos, proyectos, planes de desarrollo que solamente contribuirán en el bien del país. Definitivamente es así. Fitur, que comenzó este miércoles, concluye en el fin de semana, reúne, señores, 9,000
500 empresas están allí, de 156 países. República Dominicana es uno de los que lleva el estandarte de exposiciones, de ofertas, de negociaciones en esta feria, la más grande que se realiza anualmente en Madrid, España, Fitur 2025. Esta semana hablo de un tema que me dio mucha pena y mucha vergüenza. El senador Ramón Rogelio Henao, del Partido Reformista, aliado al partido de gobierno, emitió unas declaraciones insensatas, señores, pero reveladoras de la genuflexión de que son capaces nuestros políticos aquí en República Dominicana frente al imperio, frente a los Estados Unidos. Admite Ramón Rogelio Henao en una declaración que el Código Penal, el proyecto del Código Penal, no ha sido aprobado por los legisladores porque se han recibido presiones de la Embajada de los Estados Unidos. Dice que ahora, como llegó Donald Trump y no está de acuerdo con el tema del aborto, entonces posiblemente ya esto varíe y se podrá aprobar el Código Penal. Tiene 20 años dando vueltas. Después de tantos años en que la irresponsabilidad de los legisladores no dio paso a ese código, en el 2016 finalmente se aprobó. Pero cuando se envió al Poder Ejecutivo para su promulgación, el presidente de entonces, Danilo Medina, lo devolvió para que se le incluyeran 3 causales, las famosas 3 causales en las que se puede permitir el aborto. Una fórmula de iniciar el proceso de despenalización del aborto consignado en la Constitución de la República. Un tema de mucha discusión que divide la sociedad dominicana, pero que desde el 2016 que fue devuelto, estamos en el 2025, hace 9 años, la irresponsabilidad de los legisladores no ha permitido tomar una decisión, sí o no. O se aprueban las 3 causales o se rechazan las 3 causales, o se sacan las 3 causales, pero tienen el Código Penal paralizado. Un código llamado a modernizar, a actualizar, a darle realidad presente al tema de la aplicación de justicia en República Dominicana. Lo tienen paralizado por esa situación de las 3 causales, porque los legisladores tienen miedo o tienen compromisos para asumir una posición, sí o no. Para eso se le nombra, para eso se les elige, para decidir, para legislar, para crear leyes. Su irresponsabilidad llegó a ese punto y le puso la tapa al pomo esta declaración del senador Ramón Rogelio Henao. Comparto con ustedes mi columna de esta semana en el Listín Diario titulada Vergonzosa genuflexión. A continuación. La admisión pública, sin tapujos ni sonrojo, del senador Ramón Rogelio Henao sobre el por qué, según él, sigue estancado el Código Penal en las gavetas de las cámaras legislativas, no es más que un culto inaceptable a la irresponsabilidad y el descaro. El proyecto de reforma, modernización y adaptación del Código Penal a la realidad del país y de los tiempos, en el amplio, confuso y enmarañado mundo de la justicia, ha navegado en un turbulento mar de complicidades de grupos que prefieren la anarquía y los laberintos oscuros a las reglas claras y transparentes. Los que torpedean los cambios que procuran fortalecer la lucha contra el delito han logrado que el pretexto de la disputa estéril sobre la despenalización del aborto haya abortado el nuevo Código Penal. En 2016, tras años dando vueltas en las gavetas legislativas, fue aprobado pero observado por Danilo Medina, proponiendo 3 causales que autorizaban interrumpir el embarazo, o sea, despenalizar el aborto. En 2024, el presidente Luis Abinader dijo que el proyecto requería de más análisis. Ahora, la declaración pública del senador Henao
Las razones por las que el Código Penal ha corrido la suerte de ping-pong legislativo, de aprobarse aquí y perimir allí, es fundamentalmente por una presión externa del gobierno y la Embajada de los Estados Unidos. Pretende dar a entender que el presidente Trump eliminará esa presión y permitirá a los legisladores dominicanos decidir sobre una legislación arrastrada en su desgracia por el tema local y legal del aborto. La admisión de Henao, que creo una excusa baladí, refleja sin embargo el sumum de la genuflexión. ¡Cuánta pena y vergüenza! La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente Donald Trump se instaló en la Casa Blanca el lunes 20, el lunes pasado, el lunes de esta semana, y emitió inmediatamente una serie de resoluciones de lo que se llama órdenes ejecutivas, que son decretos, donde barrió con una serie de iniciativas que había dado el presidente saliente Joe Biden, la administración de 4 años de Joe Biden, y enfiló los cañones a lo que había prometido, a la inmigración, con una serie de órdenes que han puesto a los países, principalmente México y los países latinoamericanos, en ascuas por la cantidad de inmigrantes y de ilegales, de indocumentados que tienen Estados Unidos. Pero también hizo un anuncio de que los hijos nacidos allá en Estados Unidos de personas que no tengan documentación, que no sean legales, no serán declarados como norteamericanos. Y le han salido la mamá respondona de que eso está consignado en la Constitución de la Constitución de los Estados Unidos. Lo que se llama el Joe Solis. Usted nació ahí, usted es norteamericano. Pero también el indulto a todos estos que hicieron el gran desorden del asalto al Congreso Nacional, y que muchos de ellos condenados y otros todavía en proceso de juicio, por el gran desorden del 6 de enero, el día en que se iba a legitimar en el Congreso de los Estados Unidos la elección del presidente Joe Biden. Como la desconocía esa elección, Donald Trump, que estaba en reelección en ese momento, lo que pasó en el Congreso, 5 policías muertos, entre otras cosas, en el Congreso, y la vandalización del Congreso, un ataque sin precedentes visto por el mundo entero en vivo, por la televisión moderna. Y así hay una serie de medidas que tomó Donald Trump, entre ellas salirse de denunciar tratados, salirse de la OMC, Organización Mundial de la Salud, denunciar los acuerdos para el cambio climático, una serie de acciones. Ha puesto al mundo hasta en ascuas. La Deutsche Welle, la televisión alemana, pone en el contexto estas primeras decisiones de Donald Trump y su reacción. Lo comparto con ustedes a continuación. El presidente Donald Trump inició su segundo mandato con un sinfín de órdenes ejecutivas, revirtiendo las políticas de su predecesor Joe Biden con el objetivo de consolidar los principales pilares de su gobierno: economía, seguridad y migración. Trump acaba de dar luz verde, por cierto, a las redadas en escuelas, en colegios e iglesias del país.
Hoy, antes de acudir al tradicional servicio interreligioso en la Catedral Nacional de Washington, ya había indultado a los asaltantes del Capitolio de aquel 6 de enero del año 2021. Se trata de más de 1.500 condenados. Con este perdonazo, Trump echa por tierra una de las mayores investigaciones de seguridad nacional emprendidas por organismos como el FBI. Algunos de los condenados cumplían largas penas de cárcel, entre ellos se incluyen destacados miembros de grupos supremacistas. Caos y enfrentamientos violentos. Washington nunca había visto algo así. Hace 4 años, una turba de partidarios de Donald Trump asaltó el Capitolio. El asedio duró 7 horas. Un alborotador murió por disparos de la policía. Más de 100 agentes resultaron heridos. Trump llamó rehenes a los alborotadores. Son los que ahora salen en libertad. Como presidente recién investido, Trump cumplió su promesa electoral. Esto es para el 6 de enero. Estos son los rehenes. Aproximadamente 1.500 indultados. Indulto completo. Sus partidarios enardecidos mientras él firmaba una decena de órdenes ejecutivas en su primer día. Según las investigaciones, Trump prendió la llama de aquella insurrección. El ataque al Capitolio de nuestra nación el 6 de enero de 2021 fue un asalto sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense. Como presidente, Trump escapó a la acusación. Entre los indultados se encuentra Enrique Tarrio, antiguo líder de la organización neofascista The Proud Boys. También está libre Stewart Rhodes, fundador del grupo de extrema derecha Oath Keepers. Gracias, presidente, por firmar esos indultos. Y como siempre, como les he dicho a todos, recuerden que el presidente cumple sus promesas. Esto ha enfurecido a muchos policías que testificaron sobre su terrible experiencia de los disturbios. Pero Trump sigue desestimando sus preocupaciones y se refiere a los disturbios como un día de amor. Unas 200 órdenes ejecutivas, varias de las cuales, sin embargo, enfrentarán una batalla legal en las Cortes Federales impulsadas por los demócratas. Una de las más sensibles es el derecho a la nacionalidad por nacimiento en Estados Unidos, que Trump ha ordenado abolir. El periodista José Díaz Briceño nos amplía la noticia. Escuchemos. Sí, ayer mismo incluso ya hubo el primer reto legal contra algunas de las decisiones migratorias del presidente Trump. La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU, presentó una impugnación por el fin de la aplicación CBP One, que era la aplicación electrónica a través de la cual los migrantes que esperaban en México podían programar una cita para ingresar a solicitar asilo de forma ordenada a través de los puertos de entrada en la frontera. La ACLU presentó una impugnación contra el fin de ese programa porque básicamente ya el presidente Biden había terminado con la posibilidad de solicitar asilo para aquellos que entraban irregularmente, y ahora se cierra la posibilidad para solicitar asilo de forma ordenada y segura, de manera legal. Esto obviamente significa, de acuerdo con ACLU, una violación del principio de disposición de asilo por parte de Estados Unidos. Y al declarar la emergencia nacional en la frontera con México, Trump aseguró que la soberanía de los Estados Unidos está bajo asedio. La norma autoriza la reanudación de la construcción del muro fronterizo frenado durante el gobierno de Joe Biden y la reactivación del plan Quédate en México, que obliga a unos 75,000 migrantes a esperar en territorio mexicano, mientras sus casos avanzan lentamente en las Cortes Federales. La orden ejecutiva igualmente suspende las solicitudes de asilo, dejando varados a más de 30,000 personas, muchas de las cuales ya tenían citas agendadas con las autoridades estadounidenses. Y queremos conocer más, lo hacemos con el periodista de Deutsche Welle en Ciudad de México, Aitor Sáez. Aitor, bueno, en primer lugar, la presidenta Sheinbaum llamaba a la calma diciendo que no estamos solos inmediatamente tras los anuncios de deportaciones masivas de Trump. ¿Cuáles son realmente los aliados
también los recursos del gobierno mexicano para lo que Trump ya anunció va a ser la mayor deportación masiva en la historia de los Estados Unidos. Sí, con ese no estamos solos. Sheinbaum se refería a que su gobierno apoyará a los connacionales en Estados Unidos con riesgo de deportación, pero México sí está solo como país para afrontar la que puede ser la mayor crisis humanitaria de su historia. Ante la amenaza de Donald Trump, Sheinbaum ha mantenido conversaciones con la presidenta hondureña, Xiomara Castro. Se celebró un pequeño encuentro de cancilleres, pero más allá de eso no cuenta con la colaboración de los países centroamericanos, que son de donde provienen la mayoría de personas en movilidad. En caso que esas deportaciones masivas sean de mexicanos, el gobierno ya prepara gimnasios y campamentos de carpas para acogerlos, al menos temporalmente. No serán las mejores condiciones, pero resolverá la situación. El problema, el gran desafío y el riesgo será en caso de que esas deportaciones masivas sean de extranjeros, ya que los vuelos de repatriación son muy costosos. De hecho, Estados Unidos en el pasado nunca ha asumido semejante inversión, y en ese sentido Sheinbaum ha pedido el apoyo y ha asegurado que esa deportación ya desde México se hará con el apoyo de Estados Unidos, pero de no ser así deberá afrontar por cuenta propia y de manera solitaria esa repatriación para evitar el colapso de las ciudades fronterizas y una crisis humanitaria sin precedentes. Claro, presupuestos públicos o para mantener a toda esa gente que está y que viene o para deportarlos. El gran dilema del gobierno mexicano, que como tú decías no va a encontrar eco en Centroamérica, ni en Honduras, ni en Guatemala, ni en El Salvador. Aitor Sáez, muchas gracias. Esto está comenzando en la gestión de Donald Trump. Vamos a ver cómo continúa esta situación. Mientras tanto, la tregua de que se ha hablado en el Medio Oriente parece que no es tan fuerte, sino que es muy frágil, y han ocurrido situaciones en que ha intervenido de nuevo el ejército de Israel frente a sus enemigos que les rodean. Deutsche Welle plantea en esta noticia, en esta nota informativa, lo que está pasando hoy en el Medio Oriente. En otras noticias de este día, el ejército israelí ha lanzado una operación militar en la ciudad cisjordana de Jenin cuando se cumplen 3 días del inicio de la tregua. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sugirió que el desarme de terroristas en la zona era otro objetivo bélico. Recordemos que la actual tregua es en Gaza, entre Hamas y el gobierno de Israel. Por el Ministerio de Sanidad palestino controlado por Al-Fatah, esto es en el otro territorio palestino en Cisjordania, asegura que se han producido al menos 8 muertos y decenas de heridos. El grupo islamista Hamas hizo este martes un llamamiento a los palestinos de Cisjordania a intensificar la lucha contra las fuerzas israelíes en respuesta al operativo militar. Claro, Cisjordania, la otra frontera caliente palestina donde la lucha por la influencia entre, por un lado, los palestinos de Al-Fatah y por otro de Hamas ya está desatada. Queremos hablar de eso con la periodista Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, saludos. Veíamos cómo hace 2 semanas el presidente Mahmoud Abbas ordenaba cerrar las oficinas de la cadena catarí Al Jazeera por, según dijo, favorecer los planes de Hamas. ¿Cuán popular se ha vuelto Hamas entre los palestinos de Cisjordania y qué implica esto también, desde luego, para el liderazgo palestino de Mahmoud Abbas y del partido Al-Fatah? Hola, Jenny. Efectivamente, Hamas es más popular ahora en Cisjordania de lo que era antes y menos popular en Gaza, según el Centro de Investigaciones Políticas y Encuestas Palestinas. La popularidad de Hamas está, según esta última encuesta, en un 41% en Cisjordania. En Gaza ha bajado a un 30 y pocos. Sin embargo, en Gaza también hay un 33% de personas que dicen no saber qué responder. Esto pone a la Autoridad Nacional Palestina, gobernada por Fatah, en una situación difícil, también porque está cooperando en seguridad con Israel y tienen el mismo objetivo en este momento, que es efectivamente desarmar a Hamas y a la yihad islámica. El director del centro de investigaciones que mencionaba, Jalil Shakiki, dice también que probablemente eso se debe a que la mayor parte de los cisjordanos veían sus informaciones en Al Jazeera. Y como decía Abbas, Al Jazeera favorecía a Hamas y puede ser también por eso que fuera esa la división en opiniones. Maya, por otra parte, decíamos que el ejército israelí anuncia una operación antiterrorista que llama en Jenin.
¿Cuál es el objetivo militar de Israel en Cisjordania ahora mismo con todo lo que está pasando y qué implica también naturalmente en el contexto de las denuncias del aumento de los asentamientos de colonos israelíes en el lugar? Hoy anunció efectivamente el ejército esta operación. La oficina del primer ministro la llamó Muro de Hierro y es una operación antiterrorista de las muchas que están llevando a cabo Israel en Cisjordania, pero en esta con mucha más potencia y que va a durar, dice Israel, lo que sea necesario. También el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, tuvo un anuncio hoy en el que dijo que este es un nuevo objetivo de la guerra impuesto por su partido, el desarmar a las milicias que están en Cisjordania, y que esto es para defender a los colonos que viven allí, y de hecho también dijo que los colonos en Cisjordania están funcionando como un cinturón de seguridad para la seguridad israelí. Así que esa es la situación por ahora. Y por último, Maya, dimitió también, muy breve por favor, en su cargo el general Herzi Halevi por la masacre terrorista de Hamas del 7 de octubre, donde fueron, recordemos, asesinados 1.200 personas y otras 250 fueron tomadas como rehenes. ¿Bastará esta dimisión para callar las críticas por el inédito fallo de seguridad de la historia de Israel? No parece ser así. De hecho, el propio Halevi, en su discurso largo a la nación, dijo que este es un examen que él está llevando a cabo, el ejército está llevando a cabo una investigación para entender qué es lo que ha pasado y cómo fueron esos fallos de seguridad que condujeron a la masacre del 7 de octubre, pero también sugirió que esto es solamente una investigación del ejército, que tendría que haber una hecha por un cuerpo externo en otras áreas del Estado, con lo cual también Israel, la mayor parte de los israelíes están esperando que haya una purga y que haya que se tomen responsabilidades también desde el punto de vista político, algo que no sabemos si va a suceder. Muy interesante, muchas gracias. Maya Siminovich en Tel Aviv. Sí, llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía, como cada noche aquí por Color Visión. Mañana tenemos una cita nueva vez. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.